desarrollando en beneficio de la comunidad legal. Sinceramente, con esta conferencia a nivel pedagógico contribuyen al desarrollo de nuestro sistema. En especial, le envío mis afectos y distinción por la gran labor que viene desarrollando la señora Juana Morillo, una gran profesional, estudiante, y el futuro tengo la seguridad de que en República Dominicana se beneficiará con su ardua labor. Hoy me toca una responsabilidad de exponer sobre el Estado de Derecho como modelo político y jurídico. Juana, ya que tú eres la líder hoy, tenemos dos opciones. Yo expongo y pueden ir haciendo preguntas por el chat o en el mismo momento van levantando la mano y tú vas moderando, o yo expongo directamente. ¿Cómo prefieres? El protocolo que vamos a seguir sería que usted expone y las personas irán escribiendo en el chat las preguntas y al final aclararemos cualquier duda. Ok, ¿y más o menos cuánto tiempo tengo? Contamos con 40 a 50 minutos. 40, 50 minutos. Ok. Miren, es importante recordar que el Estado de Derecho en materia de teoría política o en el derecho político es muy amplio su significado. Sería como un modelo o un tipo de organización del aparato del poder político soberano que tiene una determinada manera de estructurar jurídica y políticamente la maquinaria institucional del Estado de acuerdo con unos valores, unos principios e instrumentos técnicos a los cuales se pretende dar la realidad en la mayor medida posible de las exigencias de la sociedad. Se trata evidentemente de que el Estado de Derecho obligatoriamente debe ser un Estado democrático y liberal. De sus orígenes son burgueses, cuyo fundamento ideológico y elementos esenciales fueron elaborados o construidos al calor de las grandes revoluciones liberales de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, allá en los siglos XVII, XVIII y XIX. No es una estructura neutral, ni mucho menos se pretende que sea despolitizada, porque cuya presencia pudiese registrar en todo poder estatal, jurídicamente hablando, organizar y eficientizar un orden social. No basta en el Estado de Derecho que se cree o aplique un orden jurídico racionalizado, como la Constitución, como las legislaciones, como los reglamentos, sentencias, como las fuentes del derecho. Para predicarse allí la existencia de un Estado de Derecho en cualquier país, es necesario evaluar que existe un sistema jurídico-político que se traduzca en una concepción ideológica y política. Poco a poco, esa concepción se va a ir deviniendo en lo que sería un valor universal por haber aportado en esa sociedad con ciertos principios y axiomas considerados insoslayables, tanto para la República Dominicana como para la cultura en sentido general occidental. Es el modelo o tipo de organización estatal en el cual el poder de los gobernantes se halla sometido a los controles, a los límites, a las cortapisas, a los articulados coherentemente en aras de lograr un gran objetivo, que sería poner a salvo las libertades y derechos y la seguridad individual frente al poder soberano mismo y sobre todo frente a él mismo como gobernante. Deme un segundito. Aló. Que el maestro es una persona realmente ocupada y nos ha cedido un poco de su tiempo, así que entendemos que sucedan estas situaciones.
Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, por favor, ir dejándola en la sección del chat. Pero mientras tanto, yo quiero que ustedes vayan pensando qué significa un Estado de Derecho. Ya varias personas aquí tienen conocimiento y tienen alguna base en el área litigante, en el área del derecho, sobre qué estamos hablando hoy. Yo quiero que ustedes hagan una introspección de lo que ya tienen para ir acolando con lo que el maestro tiene para exponer. Perdonen, pero mi padre, el doctor Sabor Ramos, quiere también ser partícipe de esta conferencia, entonces lo estoy alineando. Si alguien pudiese llamarlo, Juana, para que lo oriente a entrar, te lo agradecería. ¿Crees que alguien puede? Yo puedo hacerlo, si me pasa el número por WhatsApp, se lo hago ahora mismo. Sí, déjame dártelo. Perdónenme esta interrupción a los más de 30 amigos que están aquí presentes, pero compartir contacto. No, perfecto, inclusive mejor, porque no solo vamos a salir con muchos conocimientos, sino con más. Ahí está en privado, tú lo marcas para que tú lo guíes. Okay. Entonces, me quedé en que intentaba hacer una aproximación al concepto de Estado de Derecho. No solamente es que gobernantes y gobernados se obliguen ante las leyes, la Constitución y las fuentes del derecho en sentido general. Es un conjunto de articulados, de dispositivos, de instituciones, de políticos también, de opiniones, del cual se pretende que sirva o funcione como una especie de coraza protectora del individuo contra el poder público. De eso se trata Estado de Derecho. Ello está ligado obligatoriamente a una serie de técnicas que busca limitar, controlar, airear e inclusive, o sea, hacer lo más público posible el ejercicio del poder, aún hasta en los movimientos subjetivos de quien toman las decisiones obligatorias, que buscan minimizar el enracimiento, el desbordamiento y el abuso de la autoridad pública. Eso es lo que se busca imitar con el Estado de Derecho. En ese sentido, se espera de él mismo, aunque sea ingenuamente por el momento, que el poder, para que no muerda tan fuerte a nosotros, a la sociedad, a los beneficiarios que somos los ciudadanos, para eso se creó el Estado de Derecho, principalmente a los contribuyentes e inclusive a los propietarios. Así entonces el poder político debe de quedar encerrado en unas exclusas que lo contengan, que sería el derecho positivo, y el individuo con unas garantías o con unos procesos abiertos para paralizar, para ponerles límites y controles a ese posible abuso y desbordamiento o enrarecimiento de los gobernantes. En consecuencia, tendríamos un resguardo a nuestra disposición que en inglés le llaman el safeguard, para ser accionados contra el poder en forma legitimada, porque ya nosotros en la Constitución Dominicana lo tenemos. En ese tenor, si ustedes buscan el artículo número 7 de la Constitución Dominicana, se habla de un Estado social y democrático de derecho. Cada uno de estos temas es tanto Estado de Derecho es una disertación, sería otra conferencia, Estado social, y sería una nueva ponencia, Estado democrático. Aunque van de la mano, cada uno tiene sus concepciones. Es pues el Estado de Derecho el garante
en cuyo contexto la misión, fin y justificación del aparato gubernamental es la protección de derechos y bienes de los sujetos miembros del grupo social. El Estado no es un fin en sí mismo, esencia de cualquier totalitarismo, sino un medio o instrumento para unos fines. El Estado, como representante del todo colectivo, debe cuidar eficazmente de la comunidad, pero simultáneamente debe ser garante de derechos particulares y en ciertos casos, límites para sacrificar la eficacia, para sacar avance de la garantía que tiene el ciudadano. Francisco Martínez dijo buenos días, que es estudiante de Derecho de la UAS en Puerto Plata y que lo invitó un compañero. Bienvenido a él y a todos los que están entrando. Estamos hablando sobre Estado de Derecho como un modelo político y jurídico. Como he podido intentar exponer, en consecuencia, el Estado de Derecho alude a una forma específica e ideal de relacionarse el Estado como organización soberana del control social con la sociedad civil, sin que ésta se diluya en la sociedad civil que seríamos nosotros. En consecuencia, lo que se busca es conservar estas prerrogativas frente a aquel, asegurándose de que existan ciertos elementos jurídicos fácticos para limitar el poder político. Pero no puede confundirse el Estado de Derecho con la sociedad perfecta ni soñada, por mucho. Porque existe una fórmula para satisfacer todas las necesidades humanas y establecer así el reinado de la total felicidad, pero eso no existe un sistema perfecto, y el Estado de Derecho, aunque es el preferido para mí de todos los modelos de gobierno, no es el que garantiza la felicidad absoluta a cada uno de los miembros. Antes y con posterioridad a él, la mente humana ha construido varios modelos de organización estatal, con otros y tal vez más profundos ideales de justicia e igualdad. Como modelo actual, el Estado de Derecho se va progresando en grados. Se realiza más o menos dentro de cada régimen sociopolítico concreto, así, funcionando en consecuencia de manera para mí aceptable y bastante cercano al modelo ideal de los países como nosotros, que pretende ser industrializado, desarrollado, que estar en vía de progreso. Y ese es el punto de referencia del Estado de Derecho, regular la vida en sociedad para que los gobernantes tengan límite y en consecuencia ya la sociedad civil pueda plantearse. Probablemente, como lo plantea Duverger, la democracia liberal supone para su auténtico funcionamiento de unas premisas socioeconómicas y culturales, es decir, un alto grado de desarrollo que solo hoy ha sido logrado en un número reducido, muy reducido, valga la redundancia, de países. Por obra y gracia de tal condicionamiento de las primeras premisas socioeconómicas sobre las formas políticas, el Estado de Derecho tiene muy poco significado para una población depauperada y marginada del tercer mundo, o aún como la de los guetos, y marginada de manera tal que se exige en el seno de la sociedad los fuertes choques entre las clases o sectores sociales que hayan sido suavizados o postergados mediante una cualitativa elevación de los niveles de consumo y confort de las clases sociales no poseedoras de los medios de producción y cuyo más destacados elementos individuales se encuentren posibilidades reales de movilidad social. En las sociedades tradicionales de estructura patriarcal, por el contrario, el poder económico y político
y aún habilidades y profesiones, se transmite por herencia a través de la familia, de tal manera que la movilidad social es bajísima o nula. Ese Estado de Derecho del que estamos intentando dar orientaciones tiene principios ideológicos y políticos que sirven de base para él. Estos principios, que son filosóficos, de concepción liberal, elaborados al fragor de las luchas contra las formas de monarquía absoluta, en su contexto histórico enmarca los siguientes principios. Primero, se necesita un individuo como valor central al desarrollar como piedra angular la sociedad. El individuo como persona humana, individual, constituye un valor en sí mismo, el más alto de la jerarquía ética en el Estado de Derecho. El individuo debe ser el centro, lo explica todo. La sociedad es un agregado de individuos. Ellos la crean, los individuos. Tal es el concepto y visión de la sociedad civil propuesto en Locke y Rousseau. Así, el Estado nace y se justifica para la protección del individuo, para proteger y salvaguardar los derechos y libertades naturales e inalienables de la persona humana individual. Sobre otro elemento muy importante para el Estado de Derecho es la libertad y la igualdad natural como axioma fundamental del Estado de Derecho, en el sentido de que los hombres nacen libres e iguales. Esa es la frase con que empieza el contrato social de Rousseau y la Declaración Universal de los Derechos de 1789 en su artículo 1. Frase que hoy suena a lugar común, pero que en su época significaba, porque hay que ubicarlo en tiempo y espacio, dejar sin piso teórico y ético al sistema de privilegios monárquicos, aristocráticos del antiguo régimen, en virtud de que el Estado de Derecho, vuelvo e insisto, nació para limitar y controlar esos sistemas absolutistas. Por lo que en el Estado de Derecho las libertades individuales es la regla general. Toda restricción de esta libertad es una excepción a esa regla, que solo la ley del Estado, creada por sus propios medios constitucionales, en aras a la garantía de todos, puede establecer en nuestros orígenes, ¿verdad? Así lo pensaba Rousseau, y también mi persona, Omar Ramos Camacho, coincido que las leyes y los límites que nos ponen a nosotros como sociedad civil solo deben de ser los necesarios para convivir como nación y para desarrollarnos como Estado. De allí que para los particulares rija el adagio según el cual todo lo que se halle expresamente prohibido se entiende permitido, tal como se puede inferir del artículo 20 de la Constitución, en este caso que está literalmente así expuesto, ¿verdad? En la nuestra no, en la República Dominicana no, pero sí en la colombiana, en su primera parte. Otro elemento sustancial del Estado de Derecho es la soberanía, que pertenece al pueblo y le corresponde a la nación dominicana. Como derivación inmediata del principio anterior que evaluábamos, que era el de la libertad y la igualdad del hombre en el Estado de Derecho, se necesita hablar también de la ética de todos nosotros como hombres, que dejaba desjustificado el andamiaje de la sociedad aristocrática y monárquica como una herencia del feudalismo, cuya estructura estamental, compuesta por estratos superiores e inferiores según la sangre o la cuna, mandaran y otros obedecieran. Los revolucionarios liberales, hay que recordar, en el Estado de Derecho, tuvieron que construir un nuevo sistema de legitimidad política
y social que validará el hecho de la nación de alguien, de que alguien se imponga sobre los demás y pueda mandarlos. Entonces aquí se pregunta, o yo me pregunto, ¿cuál es el fundamento para que todos, si todos somos iguales, unos gobiernen sobre los temas? Porque si yo soy libre, estoy en consecuencia encadenado a los mandamientos de la autoridad, ¿cómo es posible que yo llegaría, tanto la sociedad civil como gobernados, puedan también en su momento, al ser que solo se sustente en la fuerza? El Estado de Derecho se basa mucho en lo que es la democracia y la libertad. ¿Me estoy haciendo entender? Fuerte y claro. Sí. Ah, me alegro. Si tienen alguna pregunta por el chat pueden hacerla y así se hace un poquito más interactivo. No obstante, les puedo explicar que en todo discurso racionalizado del Estado de Derecho, como racionalista, era la estirpe intelectual de sus autores. Y tal respuesta es la siguiente: solo el consentimiento expreso y claro de los gobernados como pueblo, inicialmente, o como nación, después de organizada, ¿verdad?, puede legitimar una autoridad pública o un gobernante. Si el soberano, que es el pueblo, y la masa de ciudadanos que integran un grupo, una comunidad, ese soberano y ese conglomerado de personas integradas orgánicamente en un todo colectivo histórico que da como lugar la nación, solo la norma directamente o indirectamente de tal soberano brote, y solo el gobernante, en consecuencia, que del soberano haya recibido su investidura y haya salido democráticamente, puede legitimar e imponer deberes y prohibir conductas al soberano en el interior de esa comunidad, que el pueblo es el que manda. O sea, ya el Estado de Derecho nos comienza a revelar cómo el gobernante debe de estar a la evaluación extrema de nosotros como sociedad civil. Por ende, nosotros le podemos imponer a ellos deberes, prohibirles conducta en el interior de nuestra comunidad. Porque ahora en el Estado de Derecho se habla de que el sistema es del pueblo, no del gobernante. Porque lo que se busca es limitar el absolutismo. Solo desde tal instancia es válido restringir la libertad. Solo desde ella se crea el derecho obligatorio, que sería la ley. El tema es el saber cómo se verifica la expresión de esa voluntad del soberano, que sería el pueblo o ya la nación, de manera organizada. Y aquí es donde bifurca el discurso de dos interpretaciones distintas. Por un lado está lo que es la voluntad soberana, que sería la voluntad general surgida a través del sufragio universal de todos los ciudadanos, que eso legitimaría a los gobernantes. Y por otro lado está entonces quien, perdón, Juana, ¿pudiste resolver con el doctor? Realmente no, porque me está diciendo que no lo deja conectarse desde su teléfono. Bueno, después le explicaremos. Exacto. Entonces, la voluntad soberana, como le explicaba a ustedes, es la voluntad general surgida a través del sufragio universal de todos los ciudadanos. Cuando la unanimidad no es posible, la fórmula aritmética de la mitad más uno o mayoría absoluta resuelve el problema político, lo cual le parecería horroroso al poeta Borges, pues entonces la democracia no es más que un abuso de las estadísticas, diría él. No obstante, para mí, es una decisión soberana en manos del pueblo
de la mayoría, aunque sea la mitad más uno, como conjunto de ciudadanos, no hay mejor opción para ser delegada de las decisiones importantes. Y así, por razones prácticas y el excesivo número de ciudadanos, lo conveniencia es la democracia directa, como única posibilidad y alternativa aceptable para la elección de mandatarios, sobre los cuales los electores mantendrán un permanente, o por lo menos idealmente, un permanente control estricto, dándole instrucciones, pudiendo revocar el mandato inclusive y exigiendo rendición de cuentas al término del mismo. Recuérdense que la rendición de cuentas viene los 16 de agosto, los 27 de febrero, los controles, nosotros como sociedad civil lo hemos delegado al Congreso Nacional, que tiene un control fiscalizador del Poder Ejecutivo. En todo caso, el pueblo se reserva la toma directa de grandes decisiones comunitarias a través de mecanismos de consulta popular, que serían los referendos. En nuestra Constitución existen varios, a nivel municipal están las consultas municipales. El referendo es una forma de decisión en la reforma constitucional de nosotros en algunos temas específicos que son los principales de la República Dominicana, como la modelo, como la moneda, como el sistema financiero, como los derechos fundamentales. Cuando se pretenden variar, obligatoriamente se deben de crear este referendo para que el pueblo entonces decida si la reforma o no se puede publicar y lo que en aquel entonces, ¿verdad?, el constituyente ha decidido. La voluntad soberana en el Estado de Derecho, ya como nación organizada, es expresada por los representantes auténticos de ella, como quiere que ella es persona colectiva o moral y no puede manifestarse directamente. Porque si la nación como soberano es ese todo colectivo, ente abstracto, distinto a los ciudadanos sumados, y en ese todo se sintetizan los intereses y aspiraciones de todos ciudadanos, tanto de mayorías como minorías. Entonces debe ser un selecto cuerpo lúcido, representativo de esta colectividad, quien tome las decisiones interpretando fielmente a la nación. ¿Qué sucede? En República Dominicana, si nosotros buscamos a nuestro representante, la Constitución solo le exige estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos y edad, pero no le exige lo que estamos hablando, de una capacitación, de una profesionalización, de un tecnicismo en determinado centro del quehacer. Eso contribuiría tanto a nivel presidencial como congresual, desarrollarnos más como país, como nación, como Estado. En ese tenor, el electorado, compuesto por los ciudadanos útiles y hábiles para mejorar las conveniencias nacionales, deben de cumplir a través del sufragio la función de legitimar esos individuos elegidos cada cierto tiempo, cada periodo. En República Dominicana, en principio, es de 4 años. Digo en principio porque si analizamos desde la óptica de los poderes jurisdiccionales, ya el Tribunal Constitucional tiene un periodo de gestión diferente de 9 años, la Suprema de 7, y así podemos seguir citando periodos de importantes organismos diferentes. En consecuencia, ningún otro tipo de vínculo entre el elector y el elegido sería el mejor. Así se justificó el sufragio restringido solo para, a lo que yo no estoy de acuerdo, solo para los alfabetos y a los propietarios, que sería el sufragio censitario. Entendemos
entendemos que el sufragio en la República Dominicana como propuesta, aunque no todos vamos a estar de acuerdo, que la verdadera soberanía popular, como en otros países, pudiese estar ventilada si el sufragio fuese obligatorio. Es así en donde se va a legitimar realmente a un gobernante, porque en la medida de que todos, ciudadanos dominicanos, estamos obligados a legitimar a nuestra autoridad, en consecuencia esa autoridad tendrá el respeto social de la mayoría. Sucede que como aquí no hay ningún tipo de control con respecto al voto, algunos gobernantes pueden llegar a ser representantes, ya sea diputado, regidor, alcalde, senador o presidente de la República, con menos votos que el anterior. Si nosotros buscamos elecciones tras elecciones, hemos visto un desinterés en donde la sociedad dominicana está apática. Por aquí utilizo la plataforma de dirigentes jurídicos y de la ilustre señora Juana Morillo para enviar un mensaje a toda la sociedad dominicana de que se anime a participar en política, porque es la ideología que va a legitimizar, a codificar, a electrificar que exista una motivación para el desarrollo, para el progreso de nuestra República Dominicana. Es verdad que existe una desconfianza frente al poder. Para eso surge el Estado de Derecho. Es prepotente y al mismo tiempo está en decadencia, porque no, aunque he dicho que no hay un modelo el más conveniente, pero entiendo en lo personal que el Estado de Derecho, que promueve la democracia y la liberalización de las ideas y del ciudadano, es uno de los más óptimos, o por lo menos, para no ser tampoco radical, lo digo en sentido general, pero si me motivan diría que hasta ahora no he escuchado otro mejor que el Estado de Derecho. Parmenio F. Moquete Valenzuela hace una pregunta: ¿qué se debe hacer? ¿Quién debe hacerlo para que la declaración contenida en el artículo 7 de la Constitución, Estado democrático y de derecho, se convierta en una realidad y no ser una quimera? Parmenio Moquete. Mira, justamente, estimado Parmenio, he intentado esbozar que nosotros como sociedad dominicana, organizada como nación, como estructura unitaria, somos los que debemos dotar de los propios límites, controles y también de parámetros para que el gobernante sea la persona que nosotros querramos y que realice las labores que nosotros entendamos que debe de desarrollar. En consecuencia, el sufragio activo, la participación ciudadana en la política partidaria es la fórmula más exacta para ponerles límites a lo que serían los obstáculos de esa desconfianza frente al poder. Es verídico, Parmenio Moquete, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ese es el apotegma de Lord Acton, que comprime elocuentemente la actitud de quienes suspicazmente creen que nadie gobierna inocentemente. Es también incomprensible tu pregunta, porque el poder tiene un sello dominíaco que se traduce en una inevitable proclividad morbosa hacia el abuso. Todo ello con menoscabo de las libertades y los derechos individuales. Pero ahí entra este tipo de escenario de dirigentes jurídicos en ilustrar a la ciudadanía de que somos nosotros, el soberano, quien realmente ostenta el poder, quien realmente enarbola la bandera de la fuerza, y que no son los gobernantes. En consecuencia, el pluralismo
que sería como principio filosófico y racionalista, es el principio de tolerancia en materia política. Es una pieza clave para esta doctrina que nosotros llamamos de manera pacífica a este punto. En efecto, lo que intento explicar es que Martín Lutero se atreve a cuestionar y a desconocer la hasta entonces infalible autoridad papal de pronunciarse con dogmas irrefutables en materia de fe, pronunciamientos que para mí son ex cátedra. Se ha roto aquí la dogmática y la unidad del cristianismo europeo y se ha convertido el camino para una nueva filosofía para la cual no existen verdades absolutas e indiscutibles, y menos aún pueden existir autoridades terrenales para ser dictadores, pero al mismo tiempo se erige una autoridad basada en el voto popular que sí tiene la razón, porque la mayoría absoluta, la mitad más uno de los sufragantes, por lo menos como instrumento, de manera libre, hicieron un examen racional con el único criterio de buscar la verdad en un candidato para hallar entre las opciones lo más ponderable en sus diferentes versiones de lo correcto, lo bueno y lo justo. En el escenario histórico de las más crudas persecuciones y guerras religiosas, digo todo esto porque Parmenio Moquete hace un análisis y una pregunta muy inteligente, y no lo quiero simplemente responder desde una óptica del poder político partidario, sino también que a nivel religioso es importante recordar las crudas persecuciones y guerras religiosas en donde el racionalismo aportó un grano de arena para la solución, por el poder a la política, surgiendo de ese modo el axial principio del pluralismo político,